¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos, siendo las 19:30, en nuestra novena clase de este año 2022, en este 12º curso de integración de imagen cardíaca, y hoy tengo el placer de presentar a dos amigos de distintas generaciones, y los voy a presentar dentro de exactamente 3 minutos porque me quiero guardar para que haya más gente para que me escuche. Mientras tanto, empezamos con los saludos habituales. Buenas noches, Martín Fernández, coordinador de nuestro curso. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas, Martín? Buenas noches a todos. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, Ana. ¿Cómo andamos, Martín? Buenas. Y nuestra coordinadora, Analía Gamarra, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Martín, un placer tener a Ricardo, a Diego presentes. Buenas noches, Martín Fernández. Bueno, sí, va a ser una muy interesante charla hoy. Hoy tenemos entonces el ciclo, se llama ciclos inversos. Un ciclo inverso, hace rato lo hacemos, en el cual hacemos prometer a los disertantes que van a decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, y van a ser objetivos por más que sean fanáticos de lo que hacen. Ciclos inversos, que se llama explicación de manera muy sencilla, si es cierto que la cuantificación de valvulopatías es mejor por resonancia. Esta es la clase número 9. Vamos a la presentación de nuestros disertantes de hoy, que como les conté, son dos generaciones distintas. Una generación pertenece a la de Ricardo Obregón, que fue uno de los primeros que ha iniciado el camino de la resonancia cardíaca en la Argentina, que si no fue uno de los primeros, fue el segundo, ahí, o sea, pionero de la resonancia cardíaca en la Argentina. Y la segunda generación de jóvenes brillantes, como la generación del doctor Diego Lowenstein, que también, viniendo de la Fundación Favaloro, es ex jefe residente de la Fundación, se abrió camino también con la resonancia y hoy es uno de los líderes de la juventud de la resonancia que impulsan la resonancia cardíaca en Argentina. Por eso hoy yo los convoco a ambos que en dueto para que me expliquen y me cuenten si es cierto que la cuantificación de las valvulopatías pasa por la resonancia cardíaca o va a pasar por la resonancia cardíaca. Doctor
voy a presentar primero al mayor, discúlpeme, Diego Lowenstein. ¿Usted tiene algo que ver con el doctor? Él es el mayor, perfecto, presentalo a él. Perfecto. ¿Usted tiene algo que ver con el doctor Jorge Lowenstein? Porque, ¿sí? Claro, como le dicen a él, vos sos el papá de, ¿no? Sí. Él es el papá de Diego Lowenstein. Usted es el hijo del doctor Jorge Lowenstein, muy bien. Usted sabe que el doctor Jorge Lowenstein es un referente en Latinoamérica de ecocardiografía, ¿no? Usted es un hereje. Claro, exactamente. Bueno, me imagino las charlas y las cenas. Como no podés imitar, como no podés nunca lograr hacer lo mismo tan bien, por otro lado. Es así. Claro. Me encantaría estar en las charlas de sobremesa entre ustedes, ¿no? Esas lindas charlas que deben tener, porque me imagino el dolor que debe sentir el doctor Jorge Lowenstein con un hijo tan resonador. Bueno, doctor Ricardo Obregón. Bueno, usted sabe cómo, ya la conocen todos, no hace falta que usted lo presente. Así que buenas noches, gracias por estar desde Corrientes. Gracias a ustedes. Me alegro que le hayan presentado porque las paradojas de la vida, Diego es más grande que yo. Pero así ha ocurrido la vida, ¿no? O sea, no parece, pero se tiñe bien. Bien, está bien, Diego, ¿eh? Realmente. Gracias. Bueno, y el doctor Diego Lowenstein, buenas noches, Diego, gracias por estar también, desde acá de Buenos Aires. Para mí, estar al lado de Ricardo, dando una charla. Yo me acuerdo, Ricardo se acordará cuando yo empezaba, que le decía, Ricardo, me gustaría ir a Corrientes, ver cómo hacer resonancia, que me enseñes. No siempre me dijo que sí, la verdad que siempre fue un crack. Nunca fui, pero siempre le robé algún no tip. No te dejaban venir. Me acuerdo. Claro, no me dejaban ir. Pero siempre le robaba algún tip, así que es uno de mis profesores y para mí estar al lado de él. No lo dejaba ir para que no se incline por... Pero bueno, siempre... ¿Qué pasa? Es así, la idea es así. Bueno, vamos entonces a la presentación y hay una pregunta que yo les quiero hacer al público para iniciar la charla. Cecilia Ethel, tenemos la pregunta. Ahí está. Bueno, en realidad esta pregunta, no sé si apareció en el flyer, en realidad tiene que ver con que estamos en la era de la imagen cardíaca, ¿no? Estamos en la era, es una era que, en lo personal, creo que va a durar 50 años aproximadamente hasta el 2040, después va a venir la era de la inteligencia artificial, que va a preceder a esta era de la imagen cardíaca. En esta era de la imagen cardíaca, que para mí nace, o mejor dicho, se arranca en los años 80, pero realmente comienza con fuerza en el año 90 con el Doppler Colón en la Argentina y en el mundo, por supuesto, y a partir de ahí fue realmente, ha sido un tsunami que hemos vivido en lo que es resonancia, tomografía, eco 3D, strain, y bueno, todo esto que estamos viviendo ahora que es fantástico para los que amamos la imagen cardíaca. Bueno, entonces la pregunta es, ¿usted cree que en algún momento, y antes que termine esta era de la imagen cardíaca, toda la cuantificación de la certeza de las valvulopatías va a pasar por resonancia cardíaca? Y las opciones son, sin dudas, es lo que se viene y es inevitable. No, el eco tiene todas las herramientas para seguir siendo la madre de las técnicas de imagen cardíaca. O 3, tendrá cada vez más participación en las decisiones intervencionistas, la resonancia, por supuesto. O 4, por su poca practicidad, y escuchen bien esto, ¿no? Su poca practicidad, su nivel de intolerancia al método y la baja rentabilidad para estudios de corazón en términos de amortización de un equipo, no superará a su propio rol de complemento del ultrasonido. ¿Qué va a pasar con la resonancia en los próximos años? Entonces, yo les voy a pedir que voten si creen que en algún momento, y antes que termine la era de la imagen cardíaca, toda la cuantificación de certeza va a pasar, de valvulopatías, va a pasar por resonancia cardíaca. Podemos empezar a votar. Yo no sé qué votaron los dos disertantes, ¿no? No podemos votar. No podemos votar. No. No sé, cuando yo estuve Yo quise poner la 4, pero no pude. Cuando estuve ahí rotando en el Mount Sinai con Mario García, algo que me llamó la atención es que los pacientes iban a hacerse una resonancia por insuficiencia mitral sin siquiera haberse hecho una eco, ¿no? Entonces, insuficiencia mitral leve era el diagnóstico final, digamos, la conclusión. Era resonador dedicado, pasaban, soplito, insuficiencia mitral leve. Claro, por eso es muy interesante, porque la pregunta es, si fuera amortizable tener un solo resonador y uno pudiera tener un resonador solo para corazón, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la realidad? ¿En qué cambiaría todo esto?
No, bueno, ustedes dos hoy tienen la posibilidad de mostrarnos qué pasaría. Bueno, a ver, tenemos ya bastante gente votando. Bien, a ver, fíjense ustedes que de todas las opciones, el 60% dijo tendrá cada vez más participación en las decisiones intervencionistas. Esta es la respuesta que también dio la doctora Paz Recapito, que hace resonancia, diciendo que lo más probable es que cada vez la resonancia tenga más participación en las decisiones intervencionistas. Yo creo que las 4 son un poco reales, las 4 tienen que ver, porque sin duda es lo que se viene, ¿sí? Por otra parte, el eco sigue siendo la madre de todas las técnicas, y no admito esto que me contó Diego recién, de que no pasen por el eco primero, lo vamos a discutir durante la noche de hoy, y también tiene poca practicidad por ahora, y por ahora no es amortizable hacer estudios solo de corazón para comprarse un resonador y dedicarse a esto nada más. Doctores, los dejo a ustedes, la noche es de ustedes. Bueno, voy a empezar, estuvimos debatiendo bastante cómo íbamos a encarar la charla. Voy a empezar yo hablando un poquito del marco teórico, porque entiendo de que la gran mayoría que están son ecocardiografistas, y explicarle un poquito qué es lo que hacemos en resonancia hasta llegar a la valoración de las valvulopatías. Yo les voy a hablar un poquito de lo que es la valoración de la estenosis aórtica. Ricardo va a seguir con valoración de estenosis aórtica, vamos a ver todo lo que es flujo con Ricardo, le toca la parte más difícil, y finalmente voy a retomar yo para comentarles un poquito lo que es el futuro de la resonancia y el 4D Flow. Bueno, mi agradecimiento, Martín, por la invitación. Lo que hoy sabemos es que, como un poco había introducido Martín, hoy el ecocardiograma es el método más fiable a la hora de definir el grado de severidad de una valvulopatía. El rol de la resonancia cada vez es más preponderante, nos envían cada vez más pacientes, sobre todo cuando no tienen una buena ventana, cuando lo que hay que valorar no es solamente la valoración de la valvulopatía, sino también el contexto, ya sea lo que son los cálculos. Esto muy ligado a que la resonancia no asume una geometría, por ejemplo, a la hora de valorar la función sistólica del ventrículo izquierdo, como ocurre con la fórmula matemática de Simpson, sino que nosotros directamente medimos volúmenes ventriculares, y eso es muy importante, porque al medir volúmenes ventriculares nos metemos directamente en el cálculo de volumen sistólico, y eso es un número muy importante cuando queremos, en definitiva, hacer la valoración de valvulopatías. Nosotros en resonancia, para valorar lo que es las patologías valvulares, hacemos secuencias que están especialmente diseñadas para la valoración de valvulopatías. Durante esta charla vamos a ver el aporte que tiene la resonancia en la valoración de las diferentes valvulopatías, y nos vamos a centrar en 3 pilares fundamentales: la valoración de flujos, el hecho de que la resonancia nos permite no solamente dar con certeza cuál es el grado de la severidad de la valvulopatía, sino que tenemos otras herramientas, como puede ser el realce tardío, o la cuantificación del strain, también como se hace en eco, pero en resonancia quizás ocurre de nuevo que hay malas ventanas, entonces podemos dar pronóstico y seguimiento. En la Sociedad Argentina de Cardiología, yo fui parte de los autores que definimos cuáles son las indicaciones y las recomendaciones para el rol que tiene la resonancia en cada una de las patologías. Por supuesto, enfermedad coronaria, lo que es el tema de las miocardiopatías, miocardio no compactado, digamos, miocardiopatías del lado derecho o del lado izquierdo, pero en las valvulopatías las recomendaciones están básicamente ligadas cuando tenemos que, como le decía, definir el origen, por ejemplo, la válvula aórtica, si es bicúspide o no es bicúspide, y no se puede ver por ecocardiograma, cuando el grado de severidad no es concluyente en la estenosis aórtica, y la presencia o no de fibrosis como valor prognóstico. Con lo respecto a las regurgitaciones valvulares, es importante porque nosotros, como le decía anteriormente, no inferimos volúmenes, nosotros calculamos volúmenes. Entonces, a la hora de calcular volúmenes de manera real, nosotros podemos trabajar sobre el valor de fracción regurgitante de una manera muy, muy exacta. Lo mismo pasa con la estenosis mitral y con las valvulopatías del lado derecho. Como les decía, para los que no hacen resonancia y hacen eco, quería comentarles un poquito con qué secuencias contamos nosotros.
Nosotros, cuando hacemos un estudio de resonancia, hacemos un estudio inicialmente morfológico, que es un estudio en T1. El T1 lo que hace es que la sangre se vea negra y la grasa se vea hiperintensa. Usamos secuencias de tipo T2 que tienen que ver, o lo usamos para ver edema intramiocárdico y líquido pericárdico. Secuencias funcionales, que son las famosas secuencias CINE, que en realidad son tiempos intermedios entre T1 y T2, y lo que nos da es motilidad parietal. Estudios de fase, que lo vamos a ver dentro de un ratito, que son las famosas secuencias que usamos para valoración de flujos. Esto puede ser de tipo 2D o 4D, es el famoso 4D flow. Y después tenemos las secuencias de supresión grasa y finalmente las secuencias EPSIR, que son para la búsqueda de fibrosis y realce tardío. A modo de ejemplo, esta es una secuencia T1, fíjense lo exacto que es a la hora de medir dimensiones. La resonancia, uno puede hacer una secuencia T1 en fin de diástole y se ve perfecto en la interfase músculo-sangre como para poder hacer mediciones muy exactas. Para la búsqueda de líquidos usamos la secuencia T2, fíjense cómo se ve, este es un paciente con una miocarditis en la cara lateral apical, cómo se ve el edema intramiocárdico. Para las secuencias funcionales usamos, como decíamos, secuencias intermedias entre T1 y T2, y fíjense lo bien que se ve la motilidad parietal. ¿No es cierto? A la izquierda es un paciente que sospechaba un tumor del ventrículo derecho y una banda moderadora. Arriba a la derecha tenemos un swimming heart con un derrame pericárdico severo, y abajo a la derecha un Takotsubo. Fíjense que podemos usar la secuencia CINE para hacer secuencias específicas sobre la válvula, por ejemplo, aórtica, o la válvula pulmonar, o la válvula mitral. Esto es básicamente programar los planos. En general usamos dos planos para programar el plano final. Acá tenemos un eje que se llama tracto de salida ventrículo izquierdo, o VIA-O. Abajo tenemos un 3 cámaras, entonces alineamos perfectamente sobre la válvula aórtica, y en definitiva lo que nos da es un eje corto de grandes vasos cortando la válvula aórtica, y fíjese que fácilmente podemos diferenciar si se trata de una válvula aórtica trivalva o bicúspide. Algo parecido pasa con la válvula pulmonar. La válvula pulmonar es la que se ve aquí arriba, es anterior a la válvula aórtica, bien anterior. Si nosotros cortamos una secuencia CINE sobre la válvula pulmonar, tranquilamente podemos ver su grado de compromiso, su motilidad, y por supuesto podemos hacer una planimetría y poder de manera exacta poder calcular su medición por la fórmula de la planimetría. Con respecto a la fracción de eyección y los cálculos de volúmenes, nosotros, para la valoración de valvulopatías, muchas veces interesa saber cuál es el volumen de fin de diástole, el volumen de fin de sístole, porque determina conducta, y sobre todo lo que es en el seguimiento del paciente, porque tenemos muy poca, digamos, diferencias inter e intraobservador en el seguimiento a largo plazo. Esto es importante a la hora de, por ejemplo, valorar la insuficiencia mitral. Pero ¿cómo hacemos el cálculo de fracción de eyección? Nosotros, para calcular fracción de eyección y volúmenes, en definitiva lo que hacemos es el cálculo de volumen de fin de diástole y volumen de fin de sístole. Lo que hacemos es hacer cortes de 8 milímetros, el resonador sabe cuántos píxeles entran en esos 8 milímetros, trazamos el diámetro de fin de diástole, el diámetro de fin de sístole, y con eso lo que nos da es el volumen de fin de diástole, el volumen de fin de sístole por la sumatoria de todos los discos, y con el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole lo que tenemos es la fracción de eyección y el volumen sistólico. Así es como calculamos el volumen sistólico. Esto no lo tomamos y esperamos a la charla de Ricardo para que nos diga para qué sirve saber el volumen sistólico con tanta precisión a la hora de la valoración de valvulopatías. Finalmente tenemos lo que se llaman los estudios de fase. Los estudios de fase, lo que hace la resonancia magnética básicamente es hacer esta secuencia, que es una secuencia en donde inicialmente hace una secuencia morfológica y finalmente una secuencia de fase. La secuencia de fase, lo que hace el resonador es la cuantificación de píxeles, valora los píxeles, ve qué píxeles van de manera anterógrada, cuáles van de manera retrógrada, pinta de manera anterógrada de un color de blanco, negro los anterógrados, con lo cual, anterógrados negro, retrógrado blanco, interpreta cuántos píxeles hay, cuánto volumen hay en cada uno de los latidos, y en definitiva calcula el volumen eyectivo de la válvula aórtica, o también el volumen sistólico de la válvula aórtica. En definitiva, ¿cómo lo hace? Calcula, conoce el resonador cuánto volumen entra en un píxel, calcula cuántos píxeles pasaron por ese punto, y en definitiva termina dándonos los volúmenes. Y no solamente los volúmenes, sino que en definitiva también podemos ver lo que son las velocidades. Esto lo vamos a ver en un ratito con la charla de Ricardo, pero lo que yo quería mostrarles es que en definitiva podemos tener un gráfico
de velocidad, un gráfico también de volumen, y podemos calcular el volumen regurgitante, por ejemplo, de una valvulopatía aórtica, que la precisión hizo que nosotros manejemos cálculos de fracción regurgitante bastante menor que lo que se maneja en el ecocardiograma. Después tenemos dos secuencias aparte. Una es la supresión grasa. La supresión grasa sirve para poder hacer que la grasa desaparezca, o sea, nosotros hacemos una secuencia STIR y la grasa desaparezca. Un caso cortito, esto es un derrame pericárdico. Lo que hicimos a la izquierda es un T2, se ve líquido, y a la derecha hacemos una supresión grasa, desaparece, entonces, perdón, a la izquierda un T1, a la derecha una supresión grasa, entonces desapareció. Al desaparecer, fíjense que esto es un paciente que venía en seguimiento por derrame pericárdico. La pregunta ¿es derrame pericárdico o grasa pericárdica? Al hacer la secuencia STIR, en definitiva lo que resolvimos es que se trataba de grasa. ¿Por qué? Porque la secuencia STIR hizo desaparecer la grasa y en definitiva esto nos permitió poder, por ejemplo, definir si hay o no derrame pericárdico en el paciente. Entonces, la resonancia nos ayuda muchas veces no solamente a ver la valvulopatía, sino el entorno completo del paciente. Y finalmente, la secuencia de realce tardío. La secuencia de realce tardío lo que hace es la valoración y la observación de fibrosis. La fibrosis es muy importante, ya vamos a ver en trabajos específicos, pero la fibrosis en general lo que marca es pronóstico. Existe una fibrosis que es típica del patrón isquémico necrótico, existen fibrosis típicas de enfermedades como son la amiloidosis por depósito de amiloide, pero en patologías como puede ser la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, el miocardio no compactado, la miocardiopatía hipertrófica y en las valvulopatías, la fibrosis en definitiva es pronóstica. A los pacientes que tienen fibrosis les va peor en el seguimiento, les va peor en la cirugía y muchas veces hay que operarlos antes por el solo hecho de que tienen presencia de fibrosis. Entonces, ¿cómo hacemos la secuencia? Inyectamos el gadolinio, esperamos 10 minutos y el gadolinio debería lavarse, a excepción de los lugares donde hay fibrosis que queda atrapado, como vemos en la imagen, ¿no es cierto? En función de eso podemos ver diferentes patrones de realce tardío. Tenemos claramente el patrón isquémico, que son generalmente subendocárdicos, y después tenemos los patrones típicos, como pueden ser la amiloidosis, que es subendocárdico difuso, de sobrecarga del ventrículo derecho, pero en las valvulopatías lo que aparece es un patrón de tipo intramiocárdico, muy parecido a este mesocárdico, como vemos, intramiocárdico con preservación del subendocardio y de tipo más que nada algodonoso, y en los lugares donde en general hay mayor tensión, mayor Schelling estrés, o donde hay mayor grado de hipertrofia. Bien, para que vean cómo se ve y se familiarice con el realce tardío se ve blanco porque el gadolinio quedó atrapado luego de los 10 minutos. Me quedan 3-4 minutos. Vamos a hablar de estenosis aórtica inicialmente. Este es un varón de 54 años que tenía muy mala ventana ecocardiográfica, tenía un eco de hace 10 años en donde le habían dicho que la válvula bicúspide, lo que vieron en el eco de ahora es que la apertura es asimétrica a la válvula aórtica, sospechan de valvulopatía, le hacemos una resonancia y miren qué fácil. Facilísimo, digamos, en resonancia no hay qué te parece y qué no te parece y cómo lo viste. La válvula bicúspide se la ve siempre y se la ve perfecta. Esta es una válvula de tipo 0, es una válvula pura, sin RAFE, ¿no es cierto? Es una válvula, nosotros en general en resonancia acostumbramos a describir qué tipo de valvulopatía vemos. Les voy a mostrar otra. Esta es una valvulopatía de tipo 1, porque digamos, nosotros tomamos como el septum interauricular como hora 6, entonces lo que tenemos es de tipo 1, que sería esta acá, ¿no? Si lo vemos es de tipo 1, derecha no coronariana, RN, ¿no es cierto? Si nosotros detenemos esta imagen en algún punto, ¿no es cierto? Y hablamos de una valvulopatía aórtica, detenemos la imagen, lo que hacemos es básicamente una medición de planimetría y nos da automáticamente el área valvular aórtica, en este caso 1.1, 1.2. Así de fácil. Detenemos cuando está abierto, medimos la planimetría, y así es como hacemos la planimetría, y automáticamente tenemos cuál es el área valvular aórtica. Uno dice, bueno, ¿lo podemos hacer con eco transesofágico? Sí, por supuesto se puede hacer con eco transesofágico. Es más barato, pero si a mí me hacen elegir entre meterme en resonancia o meterme el tubo en la boca, yo prefiero que me metan adentro del resonador. Con respecto a los flujos aórticos, nosotros lo que hacemos para hacer el flujo aórtico básicamente es hacer las secuencias de Q-Flow, que era lo que hablábamos previamente. Las secuencias de Q-Flow, lo que es el que le mostré previamente, ¿no? Que lo que hacía era ver los píxeles anterógrados y retrógrados, y lo que nos termina dando es una curva, y en esta curva lo que tenemos, además de velocidad,
volumen sistólico, y fracción regurgitante, volumen regurgitante y fracción regurgitante, ¿no es cierto?, es la aparición de la curva. Nosotros podemos hacer tanto del flujo aórtico como el flujo pulmonar, y en ese caso lo que vamos a tener básicamente es un QPQS, porque tenemos flujo aórtico y flujo pulmonar, ¿no es cierto? Así es como lo hacemos. Digamos, este es el encoding como habíamos hablado, ¿no es cierto? Trazamos el ROI alrededor de la válvula aórtica, también lo hicimos a nivel de la válvula de la aorta descendente, o sea, la aorta ascendente. La aorta descendente no es a nivel de la válvula aórtica, es 1 centímetro sobre la válvula aórtica, y lo que tenemos es la velocidad pico, y por supuesto también podemos hacer que nos muestre los flujos, ¿no es cierto? El flujo, el stroke volume, el volumen retrógrado, la fracción regurgitante y el stroke volume absoluto. ¿Qué más podemos hacer en resonancia? En función de lo que yo les comenté. Podemos hacer el realce tardío en la valoración de la valvulopatía aórtica. Un solo trabajo, les muestro ejemplo, hay miles, estos 143 pacientes evaluados. Fíjense el área de realce tardío, que respeta el subendocardio, que es más bien algodonoso. ¿Qué pasó? Bueno, este trabajo fue durísimo, 8 veces más de mortalidad de pacientes que tenían fibrosis positiva, independientemente del grado de severidad de la valvulopatía aórtica. O sea, si con una valvulopatía moderada encontrábamos fibrosis, también incrementaba la mortalidad. Además, post reemplazo valvular aórtico, a los pacientes con fibrosis le va peor, y en aquellos pacientes que tienen deterioro de la función ventricular y no les hace el reemplazo valvular aórtico, también les va peor en la recuperación funcional de la valvulopatía. Más allá de eso, yo les comento que ya tengo médicos que me derivan pacientes para valorar fibrosis antes de operar. O sea, ya hay médicos que tienen este concepto en la cabeza y nos están derivando pacientes para que yo solamente le diga si tiene fibrosis o no tiene fibrosis, como para ver el tiempo que le queda para definir o no la valvulopatía, que ya es severa, pero es oligosintomática, y también para determinar cómo va a ser el pronóstico del paciente. Nosotros en resonancia también tenemos secuencias mapping. La secuencia mapping es un poco lo que se viene, lo que estamos empezando a hacer en resonancia. En la valvulopatía aórtica lo que importa es el tiempo de relajación T1, que es básicamente sin contraste, y analizando el músculo cardíaco, lo que nos permite ver es la presencia de fibrosis difusa de una manera muy precoz, antes que uno lo vea en el gadolinio. Lo que hace básicamente es, hacemos un ROI, hacemos un círculo sobre el músculo, y lo que vamos a ver es que el tiempo de T1 se prolonga. El tiempo T1 nativo, estamos hablando sin contraste, es una secuencia especial, y esa prolongación ya habla de que hay depósito incipiente de fibrosis intramiocárdica, ¿no es cierto? Eso, además, el T1 lo usamos nosotros para diferenciar diferentes tipos de patología. El T1 cambia en diferente patología. En la fibrosis difusa lo que tenemos en general es que se prolonga. La estenosis aórtica se va a prolongar. Este es un trabajo, lo mismo que lo que pasa con la valvulopatía, con la fibrosis. Le muestro uno solo, lo mismo que se vio básicamente, que es pronóstica, digamos, está asociado a la progresión de la enfermedad. Un paciente que tiene mayor T1 le va a ir peor en su enfermedad, y también en algunos estudios se vio que es un predictor independiente a lo que es la fibrosis. O sea, ya por el solo hecho de tener prolongado el T1, al paciente le va a ir peor. Últimas 2 diapositivas. Podemos hacer feature tracking. El feature tracking es muy parecido a lo que es el Spreckle tracking del strain. Más de uno debe estar pensando, estos chorros le robaron el strain al eco. No es así. Nosotros hacemos resonancia, o el doctor Obregón en los años 80, cuando hacía resonancia, hacía strain con lo que se llamaba tagging, y después la ecocardiografía se valida en función de lo que es el strain de la resonancia. Nosotros podemos hacer strain también en resonancia, y lo que vimos es resultados muy similares a lo que pasa con la ecocardiografía. Valores de strain bajo, mal pronóstico, peor pronóstico quirúrgico, y en bajo gradiente, en aquellas valvulopatías con bajo gradiente, también tenemos peor pronóstico. Así que bueno, lo dejo con el profesor Obregón. Espere. La explicación que diste sobre el contraste de fases para evaluar los píxeles que van y vienen retrógrados y anterógrados es realmente brillante. Yo no sé por qué los que explican resonancia a veces lo hacen tan difícil y vos lo haces muy fácil. Lo explicaste muy bien. Yo creo que la mayoría lo ha entendido, y muchos quizás lo entiendan por primera vez. Cuando hablan de contraste de fases, cuando hablan de Q-flow, ¿a qué se están refiriendo? Bueno, me parece que tu explicación ha sido brillante, por un lado. Segundo,
El eco que mostraste que tenía derrame pericárdico versus grasa para un ecografista avanzado, ahí no hay derrame pericárdico, ahí había grasa pero bueno, podemos discutirlo en otro lado. Ese ejemplo te lo voy a correr del lado. Es un ejemplo para mostrar secuencia. Sí, sí, sí. Después, tercero, ¿cuánto tiempo tardas en hacer todas estas cosas tan lindas como hacer el strain de la resonancia, que se llama, ¿cómo se llama el strain de la resonancia? Feature tracking. Exactamente. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer todo esto? ¿Cuánto tiempo yo someto a un paciente mío adentro de un resonador para hacer todo esto que me parece brillante? Pero ¿cuánto tiempo está dentro del resonador? No, el feature tracking se hace con las secuencias sin habituales. O sea, la única condición que uno tiene que hacer es tener siempre la misma cantidad de frames. Digamos. Si vos haces un RR con 30 cortes, en 2 cámaras, 4 cámaras, siempre tiene que tener la misma condición. Digamos. Tiene que ser un estudio, digamos, un estudio habitual. Uno puede hacer un post-procesado de feature tracking sin ningún problema. No necesito hacerle la secuencia de feature tracking en el resonador. Hay una secuencia que se llama FastSync, que es como lo que se viene en strain, que sí hay que ejecutarla, y lo mismo que en el tagging, ¿no es cierto? Que sí hay que ejecutarla. Pero el feature tracking, que es lo que hoy más se hace, yo puedo agarrar un estudio de hace 10 años que tengo guardado en un CD y lo puedo analizar si lo que tengo son las condiciones estas que te digo, que tengan todas más o menos entre 30 y 40 frames por RR. O sea, no hay problema. Y el tiempo de análisis de un paciente más o menos hoy está en 30 minutos. Vos me decís que en 30 minutos hacemos todo esto, medimos gradientes, sí, medimos flujo, medimos volumen, medimos tissue tracking, medimos flow. Sí, todo. Sí, porque la ventaja que tiene las secuencias Q-Flow es que no son modificadas por el gadolinio. No se modifican por el gadolinio. Entonces uno puede inyectar el gadolinio, esperar los 10 minutos hasta que uno calcula el realce tardío, y durante esos 10 minutos uno puede ir ejecutando diferentes secuencias. Dentro de esas secuencias uno puede hacer las secuencias Q-Flow. Entonces esos 10 minutos que uno está esperando en realidad no está mirando el techo. Está ejecutando secuencias como son las secuencias de okay. 30 minutos me parece un tiempo fantástico. Si vos lográs hacer en 30 minutos todo esto, sí, realmente fantástico. Yo, porque más de 30 minutos, más de 40 minutos adentro de un resonador, me parece que ya es bastante, y muchas veces hace que el paciente mismo pida irse y no terminamos de hacer el estudio, y después queda medio inconcluso. ¿Cuál es la correlación entre el gradiente que mide el eco y el gradiente que miden ustedes? En el Q-Flow de 2D, el Q-Flow 2D, más o menos la resonancia da un 10% por debajo, un 10-15% por debajo de lo que da el eco. Que eso con el 4D Flow se está corrigiendo. Ok, porque lo que te preguntaría es si vos perdés tiempo en medir eso, porque si yo te lo mido por eco, ¿para qué lo vas a medir vos por rezo? ¿Por qué no fusionamos entonces el informe? Sí, lógico. El tema es que muchas veces viene con mala ventana o te ponen estenosis aórtica severa y no te ponen un solo número. Entonces, claro, ahí está. Claro, está muy bien, tenés razón. Y a mí me parece fantástico esto que puedas medir fibrosis sin necesidad de poner contraste. Estamos hablando de T1 mapping. ¿En qué indicación a vos te parece que con un buen eco necesitas complementarlo con una resonancia para estenosis aórtica? No, en los pacientes que son oligosintomáticos, en los pacientes en los que uno está pensando ya en un tiempo quirúrgico, digamos, y lo que están estos pacientes que uno los controla cada 6 meses muy de cerquita, ¿no? Que ya están en su tiempo quirúrgico, y el T1 mapping con la fibrosis te define que hay que operarlo ya. Digamos, la aparición de fibrosis ya te adelanta la condición quirúrgica. Sí, eso es muy interesante porque eso está vulnerando un poco la indicación de estenosis aórtica típica y clásica, que es, si no hay, por más que sea severa, hasta que no haya síntomas o disfunción ventricular, no hay indicación quirúrgica. Hoy por hoy, entonces, si vos me decís que tengo una estenosis aórtica asintomática severa... No, asintomática no. Te digo estos pacientes oligosintomáticos, estos pacientes que te dicen, mira, realmente... No, estamos hablando, no asintomático, bueno, oligosintomático. Yo tengo un paciente asintomático con una estenosis aórtica severa, te lo mando a ver si tiene fibrosis. Si tiene fibrosis, es una indicación quirúrgica, por más que no tenga síntomas. Lo que pasa es que en este momento ya no es cirugía o no cirugía. Ahora tenemos el TAVI, o sea que vamos a ir, la tendencia es que vaya haciéndose ya intervencionismo mucho más precozmente. Y si lo podemos hacer más precozmente, antes de que aparezcan o cuando tenemos los primeros indicios de que hay fibrosis, se hace. O sea, independientemente, yo tengo un gradiente que tiene más de 40, pero está totalmente asintomático y la persona hace una ergometría muy buena, 10 MET, ¿y qué hago con ese paciente? Y posiblemente vaya a TAVI. Porque claro, eso es en el mundo real, en el mundo ideal, que no es el mundo real. El mundo ideal sería que todos los que estamos escuchando tengamos acceso a una resonancia del nivel de ustedes,
y que tenemos acceso a TAVI. Lamentablemente, ese es el mundo ideal, no estamos viviendo el mundo ideal. Yo no creo que en Latinoamérica exista todavía el mundo ideal de poder tener tan fácil un TAVI acá. Entonces hoy por hoy me parece que se sigue haciendo más cirugía que colocación de TAVI. Ojo que es el futuro, Ricky, obviamente, sin duda. Cuando bajen los precios, seguramente es el futuro y va a haber más indicación. Pero a mí lo que me interesa es saber en qué momento yo complemento con resonancia un buen eco. Ese es el tema. El asunto está, un buen eco para medir, yo creo que para medir velocidades y gradientes, el Doppler no tiene con qué darlo. No hay con qué darlo. Pero por ahí tenemos en esos grupos de pacientes que la ecografía nos da un bajo flujo, bajo gradiente, que tenemos dudas, porque fíjate que esos pacientes muchas veces le hacemos un transesofágico para ver si la válvula se abre. Si nosotros hacemos una resonancia dirigida y le decimos solamente quiero que me mires a ver si la válvula se abre y qué día me da la válvula, ahí está comparando un eco transesofágico con un estudio que va a tardar 10 minutos. Una resonancia para ver cómo se abre la válvula tarda 10 minutos. O sea, es muy rápido. O sea, en esas cosas yo creo mucho en la resonancia dirigida. Sí, como bien dice Diego, si el paciente ya tiene bien estudiado, tiene una estenosis aórtica severa y quieren saber porque tiene mucha hipertrofia, por ejemplo, y brilla mucho con el eco, y los cirujanos me quieren saber, voy a tener problemas para salir de bomba porque tiene un septum de 19 y una pared posterior de 15, 18, y vamos a ver la fibrosis que tiene, porque la fibrosis sí me va a dar un pronóstico inclusive en el postoperatorio. Entonces por ahí vos vas a decir directamente, bueno, quiero que me hagas este estudio para ver fibrosis. Es una cosa que es muy rápida, seguramente menos de 30 minutos. Lo que pasa es que si tenés la resonancia, podés hacer todos los procesos esos en 30 a 35 minutos. Entonces, si estamos hablando de 10 minutos más, 10 minutos menos, generalmente se le hace completo el estudio. Pero ya te digo, la resonancia dirigida es fundamental. Cuando uno quiere ver realmente algo específico, pide para algo específico. Y en esta parte, si vos tenés un buen eco, los problemas que tenemos es el área, ¿viste? Tiene un área muy pequeña, pero yo quiero saber si realmente esa área es pequeña o no, porque el gradiente no me da para estenosis severa. Da de bajo flujo, bajo gradiente. Ahí con la resonancia podemos empujar. Ricky, estamos de acuerdo con la resonancia dirigida y yo hasta le he puesto un nombre, que es resonancia dirigida por eco con las siglas correspondientes, pero para eso necesitas un buen operador de eco, obviamente, para poder, pues si no, vamos a caer en lo mismo que, bueno, pero estamos en el futuro, estamos hablando de lo que se viene también, ¿no? Entonces ustedes están acortando los tiempos de la resonancia. El acortar los tiempos de la resonancia hace que esto sea más funcional y que se pida mucho más, que es lo que uno espera porque es el gol estándar de un montón de cosas. Perfecto. Muy bien. Entonces, para que ocurra lo que vos estás diciendo, lo que está pasando en el Mount Sinai, que dijo Diego, que piden directamente una resonancia sin hacer un eco, pasa lo mismo que en la guardia, que no revisan a los pacientes y piden un Doppler de miembros inferiores cuando no saben si tiene pulso pedido o no tiene pulso pedido. O sea, ¿qué es lo que se viene? La inteligencia artificial en el 2040, en el cual los operadores de eco buenos ya no van a estar más, vamos a estar todos muertos y vamos a ir directamente a un aparato que te va a medir todo en 20 minutos. Y vos lo vas a interpretar desde tu casa en Corrientes. Si estás vivo. Sí, totalmente. Sí, no, eso es lo que se hace. Ya, se hace. Y yo creo que va a venir más rápido. Según las teorías de la evolución, ahora el conocimiento va a ir creciendo a una velocidad que es exponencial. Ya no es más lineal como era en un principio. El crecimiento del desarrollo tecnológico es así, era antes y después aumenta. Y cuando toma la curva ascendente, como estamos ahora, con la velocidad que se tiene de desarrollo de los microchips, de la miniaturización, de todo eso, generalmente va a ser algo que lo vamos a ver nosotros. Te puedo asegurar que esto vamos a verlo nosotros. Yo creo que definitivamente la ecografía, el problema que tiene la ecografía básicamente son las ventanas y el mismo concepto de la ecografía que no puede penetrar tejidos que tendría que penetrar. Pero el día que nosotros encontremos una forma de unificar todas las ventanas en un chaleco ecocardiográfico, en el cual tenga todos sensores, en los cuales uno sabe el eco y le podemos mirar en su costal lateral y reconstruir la imagen, ecocardiografía, y ahí prácticamente vamos a estar con la ecocardiografía como el primer método para hacer todo esto. Con una reconstrucción global, con un chaleco que haga eso. Yo creo que eso va a venir, sin lugar a dudas. Bueno, pero con la resonancia... Sí, Ricky, hoy por hoy tenemos los nuevos ecógrafos con inteligencia artificial, te miden la fracción de eyección y el strain en 20 segundos. Y no es operador dependiente porque es por inteligencia artificial. Con lo cual, vos me sometés a alguien a un resonador y te digo, yo te lo saco y en 20 segundos te puedo medir esto. Hay cosas que se pueden combinar, todavía podemos combinar.
La pregunta, antes de pasar a tu charla... Pero eso que vos decís, Martín, es para el paciente ideal, es para el paciente que te muestran en el demo del resonador. En el día a día, lo que hacemos autofade, hay que tocarlo, hay que mirarlo. Si vos no le crees, o sea, vos lo ves con el ojo, si es 65 arriba y te da 38, si no, esto está mal, o sea, no es tan exacto. Lo tocas, lo vas moviendo. El paciente demo no es el que vemos todos los días. Eso te quiero decir. Todo es subjetivo y yo en una charla, eso lo demostré, hablando de la intuición, si la intuición es, bueno, no vamos a hablar de esto ahora de la parte filosófica, pero sí, todo termina siendo en parte subjetivo porque lo que no le crees a la máquina, al final lo terminas haciendo vos, hasta que no te da lo que vos pensás, no parás. Bueno, pero antes de pasar a Ricardo, una pregunta más. ¿Qué correlación tenés entre la fibrosis que vos descubrís por T1 Mapping y el strain actual? Son dos métodos diferentes. Claro. Miden cosas diferentes. Son totalmente diferentes. Pero una cosa mide... ¿Pero podés ver fibrosis en la estenosis aórtica por strain? ¿Como por T1 Mapping? Hay una correlación, pero no es del 100% porque no mira lo mismo. Porque vos lo que ves con el strain es una deformación miocárdica, es un movimiento miocárdico. Mientras que vos lo que ves con el mapping vas a ver una alteración molecular del miocardio. Esa alteración molecular puede venir acompañado o no de fibrosis, puede venir acompañada o no de alteraciones estructurales de motilidad. Por eso que nosotros muchas veces vemos alteraciones, por ejemplo, en la amiloidosis, con mapping altísimos y muy alterados, y la función ventricular vos la ves bien. E inclusive podés hacer un strain, y el strain inclusive ves zonas que se mueven bien. Pero que el mapping ya te está demostrando que molecularmente ese miocardio no está normal. Ok, vos lo que me decís que en la escala de la fibrosis primero está el T1 Mapping y después está el strain. O sea, primero se altera el T1 Mapping y después se altera el strain. Y depende cuál es el cambio que estás teniendo y la patología que estás teniendo. O sea, la fibrosis ya es una etapa tardía de muerte de un tejido, por ejemplo. Y eso te va a alterar seguramente tardíamente ya, seguramente el strain, el mapping, el strain te lo va a alterar también, pero acordate que muchas veces tenés una fibrosis mesomiocárdica y el strain no te modifica. Bueno, porque la alteración del strain... que estamos hablando de pacientes añosos que tienen mucha amiloidosis senil. Entonces, si claro, hay una escala... Por eso, ahí vas a tener el mapping por ahí alterado, va a tener alto, pero por ahí el strain no es una fibrosis, lo que estás teniendo es una acumulación de tejido coloidal dentro de proteínas dentro del miocardio. En definitiva, el strain lo que mide es la función de las fibras circunferenciales, ¿no es cierto? Entonces, sí hay trabajos que muestran de que si el strain está por debajo de 12, en aquellos segmentos muy probablemente encontremos fibrosis. Eso sí está, pero bueno, hablamos de valores muy bajos. Con realce, no con T1. Con realce. Con realce. Por eso. Mapping, por eso digo, mapping es otro tema. Por eso. Es otro tema. Bueno, es un tema para el próximo año. Bueno, Ricardo, tu charla, por favor. Sigamos. Hubiéramos hablado un montón de seguir debatiendo esto, me parece muy interesante porque en el fondo es lo que se viene, es el próximo futuro, sí. Bueno, voy a... Estoy ocultando las... Ahí estamos. Bueno, Diego ya empezó a hablar de toda la parte técnica de la resonancia, en las cuales nosotros vamos a utilizar en las valvulopatías, así que me ahorró bastante el tiempo de conversación, ¿no? De la estenosis aórtica que habló Diego, ya saben perfectamente bien lo que hay que hacer es ponerse en las imágenes de cine sobre la válvula aórtica, pero tiene que estar perfectamente bien en la punta. ¿Por qué? Porque yo corto de la base y voy a tener un área valvular mayor que si yo corto exactamente donde está la punta. Nosotros, para lograr ese corte, tenemos que ponernos en diferentes vistas. Esta es una vista de 3 cámaras, fíjese, ventrículo izquierdo, la aorta saliendo, el tracto de salida, y el corte va a ir en esa angulación, bien perpendicular al anillo, un poco más arriba. Yo, para ver bien dónde está la válvula cuando se abre, lo que tengo que hacer es tomar múltiples cortes en cine. Voy a tener diferentes tamaños de válvulas abiertas dependiendo de dónde yo estoy cortando. ¿Cuál es la que voy a utilizar? La más pequeña. Definitivamente voy a tener, fíjense acá, el área valvular de 0,71. Si corto un poquito más abajo, voy a tener 0,85.
Generalmente entre estas dos áreas van a ser las que yo voy a calcular. Y por eso decía, cuando uno tiene dudas de si tenemos o no un área valvular pequeña porque está muy calcificada, porque el paciente no sé, no tiene un buen eco, mala ventana, este es un método de planimetría que puede andar muy bien. Fíjense ya que hace muchos años atrás, en el 2002, se hizo un estudio entre resonancia magnética, eco transtorácico y eco transesofágico para evaluar el área que era menor a 0,8. En esa época todavía no se sabía bien cuál era el área de severidad. Ahora decimos menos de 1.1, 1.2 o 1, bajo de 1 es severo. Bueno, acá en este momento se tomaba 0,8 medido por cateterismo. Y fíjense que la resonancia magnética fue la que tuvo mayor sensibilidad y especificidad para determinar las áreas menores de 0,8. O sea que definitivamente si comparamos ecotranstorácico, transesofágico o resonancia para hacer planimetría, la resonancia tiene un lugar en este mundo. Ricky, perdón, ¿eso es por la dificultad que tienen ustedes de ver el calcio con la resonancia? ¿Por eso ven mejor? Claro, nosotros no tenemos dificultad de ver el calcio. O sea, nosotros no lo vemos directamente, no nos molesta. Por ahí en la tomografía el calcio te dificulta ver la luz de un vaso coronario. Sí. Nosotros eso no tenemos. Nosotros no vemos nada. Acá la válvula van a ver ahora ustedes unas imágenes en el cual el calcio no se ve. Se ve unas imágenes puntitos negros nada más porque no resuena. Porque el calcio, al no tener moléculas de hidrógeno, no tiene sustancias acuosas, entonces se ve oscuro en la resonancia. De los tres métodos... O sea, que si yo mido por planimetría directa, o sea, mido en forma anatómica el orificio de una estenosis aórtica y comparo eco transesofágico 3D contra tomografía y contra resonancia, gana resonancia porque la resonancia no ve el calcio bien. Sí, por diferentes motivos con respecto a la tomografía y a el eco transesofágico. El eco transesofágico, el problema es que es una válvula muy calcificada, muchas veces no logramos ver bien por las sombras que tira, independientemente del eco, del corte que estemos teniendo, muchas veces no se ve el área de frente, porque tenemos todo calcio del anillo, tenemos calcio sobre la válvula, entonces es bastante dificultoso con el eco transesofágico. Con la imagen que nos da el eco la tomografía, está el problema de en qué fase nosotros estamos tomando. Tenemos que tomar en el momento en que la válvula está bien abierta, y acuérdense que uno de los problemas que tenemos normalmente con la tomografía es que no tenemos una buena resolución temporal. Nosotros no podemos lograr punto por punto, lograr el punto en el cual está más abierta la válvula para lograr la planimetría. O sea que la tomografía tiene un problema de resolución temporal. Mientras que la resonancia no tenemos ese problema. Y van a ver ahora un poquito más adelante. Voy a mostrar algunos ejemplos. De los tres métodos en los cuales se están comparando la resonancia para detectar una severidad, una estenosis aórtica, tenemos la medición del gradiente medio, fíjense, la de medición por el método de Gorlin y la medición del gradiente medio evaluando con el sistema de pérdida de energía. El primero de todos es la medición, como hacemos nosotros, la medición con resonancia acerca de las velocidades. Las velocidades, nosotros vamos a tener un flujo, que este es el phase contrast que vemos acá, donde mayor velocidad tenemos más blanco el flujo, que es en el centro del vaso, como se ve acá. En este caso, la velocidad que hemos medido, ahora vamos a ver cómo hicimos la medición, fue de 2,5 metros en esta válvula que estaba estenótica con una turbulencia. Como ya mostró Diego, nos va a dar una curva de estas características, los cuales va a aumento de las velocidades, pico máximos de velocidades, y después en la diástole cómo vuelve a la base. Estos valores nosotros los vamos a poder tener y lo medimos con un ROI. El ROI es un punto de medición en el cual nosotros nos ponemos sobre la imagen, como en este caso, y medimos punto por punto las velocidades en las diferentes zonas de aceleración. Fíjense que acá, en la zona de la vena contracta, sería en la zona donde más precozmente empieza a acelerarse el flujo, la velocidad que medimos fue 2,5 metros. Siguiendo hacia arriba, esa velocidad fue cayendo, 2 metros, 1,98, 1,67. O sea, a medida que nos alejamos de la válvula, la velocidad va disminuyendo. Tenemos que tomar la máxima velocidad. ¿Y cómo sacamos el gradiente para comparar con la ecografía? Muy sencillo, con la fórmula de Bernoulli modificada. Sería 4 por velocidad al cuadrado. O sea, sería 2.5 por 2.5 y lo multiplicamos por 4. De esa forma sacamos el gradiente a través de la válvula. Fíjense que es muy fácil. Y no solamente eso, y recuerden esto, uno puede ir dividiendo las diferentes velocidades en los diferentes puntos del jet. Para ver la estenosis de gradiente, y si nosotros tenemos una velocidad aumentada, como vemos acá, más de 2,5 metros, cuando es para estenosis aórtica consideramos arriba de 2,5 metros para estenosis, y le hacemos una planimetría, que era lo que estabas pensando vos,
podemos ver la válvula cómo se abre. Lo que estamos viendo oscuro en los bordes de la válvula es el calcio. O sea, el calcio cuando se ve la válvula no molesta. No me va a mí dificultar absolutamente para ver el flujo que se encuentra por adentro y la planimetría de esa válvula. Si yo tengo ya una velocidad aumentada y tengo una válvula de esas características, yo puedo decir que ese paciente tiene una estenosis aórtica y no le estoy por errar por mucho. El punto próximo es medir por medio de la fórmula de Gorlin qué área valvular tenemos. Si por ahí no podemos, no le queremos la planimetría o lo que sea, nosotros podemos sacar por medio de la fórmula de Gorlin modificada, fíjense, las velocidades y las áreas por debajo de la válvula aórtica. Acá este es el ventrículo izquierdo, esta es la aorta saliendo del ventrículo, esta es la aurícula izquierda. Yo puedo tomar y medir el área por debajo y tomar la velocidad debajo de la válvula y medir el área por arriba y tomar la velocidad del área por arriba. Entonces voy a tener velocidad 1, que va a ser lo mismo que hacemos con la ecocardiografía Doppler, debajo de la válvula. Voy a tener una velocidad 2, que es lo que hacemos cuando tomamos la velocidad máxima a través de la válvula aórtica, y eso lo dividimos por la velocidad acá, velocidad 2. O sea, trato exactamente lo mismo que hacemos con ecocardiografía. Área 1, tomo el área por abajo, multiplico por la velocidad 1, que es esto, y eso lo divido por la velocidad 2 arriba de la válvula. Esto por la ecuación de Gorlin. Nosotros vamos a tener un coeficiente de correlación cuando se compara con el ecodoppler y el área que nos da el ecodoppler, como utilizamos prácticamente el mismo método, de 0,83. Un coeficiente de correlación muy bueno. O sea que podemos, si tenemos pacientes, esos que no tenemos prácticamente ventanas, que no podemos medir el tracto de salida, que creemos que a pesar de todas las mediciones que hacemos y no nos da un buen eco, con esto podemos tener una asimilación y en el 83% de las veces posiblemente le acertemos el diagnóstico. Inclusive, si le hacemos un cateterismo y el cateterismo nos da dice no tiene estenosis aórtica, tiene una estenosis aórtica leve y acá me dan severa, uno puede utilizar la resonancia y utilizar también el índice de pérdida de energía. Fíjense qué significa eso, lo que alguna vez en tu charla, Chino, o alguna vez lo has dado. Cuando uno mide la velocidad debajo de la válvula aórtica estenótica, vemos en la vena contracta, o sea, inmediatamente después de la salida del flujo de la aorta estenótica, y medimos la velocidad en la aorta ascendente, vamos a tener diferentes velocidades, porque va a haber una caída, un aumento de las velocidades distales en la aorta ascendente. Esta caída de las velocidades va a ser dependiente del tamaño de la aorta ascendente. Esos son los gradientes que van cambiando. Y como yo le dije hoy, podemos medir en el jet la velocidad en el primer punto, podemos medir en la raíz y podemos medir en el sino tubular o en la aorta ascendente. Vemos las diferentes velocidades y a partir de eso hacemos el cálculo de pérdida de energía. Fíjense que utilizando la pérdida de energía sobre 60 pacientes con estenosis aórtica, a todos se le hizo ecotranstorácico y se le hizo resonancia. La mejor correlación se obtuvo con 0,87 cuando se hizo y se aplicó la fórmula de pérdida de energía en los pacientes que tenían estenosis aórtica. O sea que esto es para ser tenido en cuenta y para ver que definitivamente en los pacientes en los cuales no me cierra el valor del cateterismo, que me dice que tiene un gradiente muy bajo, con respecto al valor que nos da el eco, que por ahí nos dice que tiene un gradiente muy alto, podemos pedir una resonancia. Esto es bastante complejo, como dice, es un ciclo inverso. Yo esto no lo haría, definitivamente, pero de que hay gente que lo ha hecho y tiene un coeficiente de correlación muy alto, que lo sepan, se puede hacer perfectamente bien también. Para ver un caso clínico, ya esto es lo que nos llega a nosotros en los consultorios, esto lo tienen ustedes, paciente hombre 58 años con disnea, ¿sí? Fíjense el tracto de salida, ahí está la velocidad del tracto de salida, y acá tenemos la velocidad transvalvular aórtica, gradiente máximo 54, gradiente medio 31, ¿ok? O sea que no me da para severa, pero cuando medimos el área resultante me da 0,6 centímetros cuadrados. Este paciente tiene una estenosis aórtica severa, bajo flujo, porque me da, mejor dicho, bajo gradiente, y cuando medimos el volumen sistólico en el tracto de salida me da 31 mililitros por metro cuadrado. Esto es menos de 35. Cuando es menos de 35 decimos que tiene bajo flujo. Significa que este paciente tendría bajo flujo, bajo gradiente y un área realmente muy pequeña. En estos pacientes podemos medir y nos piden para que le hagamos una ecocardiografía. Fíjense acá. Este es el ecocardiograma transtorácico y fíjense que es bastante dificultoso decir por la ecografía si tenemos una estenosis muy cerrada o no tan cerrada. Fíjense que era el mismo paciente, es un magma cálcico. Si nosotros miramos hacia abajo podemos observar esto.
esto significa que es una sombra acústica, y si yo tengo todo este magma cálcico acá y me da esta sombra acústica acá, difícilmente puedo ver con ecocardiografía la apertura de la válvula. Pero con resonancia, fíjense qué fácil que es. De esa forma, se pudo hacer la planimetría de la válvula aórtica en este caso, y por resonancia magnética me dio 1.1 centímetros cuadrados de planimetría, cuando por ecodoppler me estaba dando 1.7 centímetros cuadrados. Definitivamente este 1.1 es severo porque el paciente tiene síntomas. Ya está, con esta metodología pudimos definitivamente llegar al diagnóstico mucho más rápido. Si esto lo podemos hacer dirigido, por supuesto, esto no se utilizó contraste. Esto simplemente es un cine cortando en varias fases y en varios cortes de la válvula aórtica, y de esa forma sacamos la planimetría. Y los gradientes se manejan de la misma forma que las áreas cuando uno hace con ecocardiografía. O sea que consideramos, fíjense que el área valvular mayor de 1.5 puede ser leve, entre 1 y 1.5 es moderado, y es severa cuando es menor de 1. Definitivamente, si el paciente tiene síntomas, este 1 para severidad lo podemos llevar arriba hasta 1.2, 1.3. O sea que podemos hacer con resonancia ayudar mucho a las ecografías dificultosas o a los casos clínicos dificultosos. Insuficiencia aórtica es el próximo punto. Con la resonancia lo que nosotros vamos a ver son las turbulencias. Las turbulencias, fíjense que cuando cierra la válvula vamos a ver un jet de insuficiencia que va hacia abajo. Pero acuérdense que si uno mira así dice, bueno, es una insuficiencia severa por la profundidad, pero es un jet muy fino, y este jet fino y la profundidad que alcance dentro del ventrículo va a depender de la presión que tenga en la aorta. Si este paciente está hipertenso, tiene 200 de presión sistólica y de presión diastólica 120, seguramente este jet puede llegar hasta la punta sin la necesidad de tener un orificio regurgitante muy grande. Las características del jet ya nos puede hacer pensar a nosotros si es leve, moderada o severa esta insuficiencia. Fíjense, si un jet fino, donde vemos muy poca aceleración antes de la válvula, sería el PISA, visto por ecocardiografía. No vemos casi aceleración, pero un jet muy fino que ocupa muy poco en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, podemos decir que esta es una leve, tal vez a moderada insuficiencia aórtica. Si nosotros hacemos el corte y vemos el corte desde la válvula aórtica, que se abre bien, se cierra, pero tiene esta oscuridad en el medio, que sería la turbulencia de la insuficiencia, podemos decir que ese es el orificio regurgitante efectivo de la insuficiencia aórtica. Si nosotros hacemos la planimetría de la aorta y sacamos ese orificio, que sería el orificio regurgitante efectivo, ¿podríamos medir realmente un orificio regurgitante efectivo en forma directa? Existen dudas. ¿Se puede hacer? Podemos dudar. Si esto es muy grande y vemos que compromete una gran superficie, podemos decir que tiene moderada severa. Cuando es pequeño, realmente nosotros podemos decir leve. No hay mucho escrito a hacer al respecto, pero se puede medir. Este paciente, fíjense que el tracto de salida estaba comprometiendo aproximadamente el 40%, o sea que este paciente con ecocardiografía nos daba mayor severidad que la que nosotros estábamos viendo, simplemente midiendo el tracto de salida. Y acuérdense que cuando comparamos el área del jet con respecto al tracto de salida, que era lo mismo más o menos que estamos mirando acá, esta área comparada con esta área, podemos utilizar lo que nos enseñó la ecocardiografía. Es leve cuando es menos del 25% y es grave cuando es más del 65%. O sea que podemos tener y aprender de la ecocardiografía cosas que nos van a servir también en la resonancia. Con respecto a los flujos directamente, nosotros podemos ver que en este caso el paciente tiene una pérdida de la válvula con este flujo negro acá con turbulencia. Esa insuficiencia, si nosotros medimos, nos va a dar la curva que nos decía, que nos enseñó Diego hoy, un flujo hacia adelante y que va hasta la base. Fíjense que si nosotros tiramos una línea, en la cual es la línea de cero, todo el flujo que va hacia adelante va a estar arriba de la línea de cero. Esta es la línea de cero. Cuando la válvula se cierra, si vemos un flujo que se va hacia atrás, ese flujo es el flujo regurgitante de la válvula aórtica que no cierra, porque cae por debajo de la línea de cero. Esta área que está acá va a ser el volumen anterógrado y este que se encuentra hacia atrás va a ser el área de volumen regurgitante. Todo equipo de resonancia nos va a dar estas características. Nos dice, el volumen hacia adelante es de 133 mililitros. Significa que el volumen sistólico, arriba de la línea de cero, 133 mililitros. El volumen hacia atrás, 80 mililitros. Significa que durante la diástole pierde 80 mililitros hasta que comienza la próxima sístole.
Si yo saco y resto 133 menos 80, voy a tener el volumen regurgitante, que es esto que está acá, forward, ¿sí? O sea que voy a tener hacia adelante, hacia atrás y el volumen neto. Esto es lo que queda al sacar los 133 que regurgitan y el volumen que tiene que quedar si no estuviera estos 133 que está regurgitando. Son 52 mililitros. Esto es el neto. Cuando uno le saca el volumen regurgitante. Acá tenemos 80 mililitros de volumen regurgitante y esto corresponde al 60% de la fracción de eyección. Del 100% del flujo que se va adelante, el 60% vuelve a caer al ventrículo con la fracción de regurgitación. O sea que definitivamente estos volúmenes, con un ventrículo que tiene diámetros, fíjense, volúmenes de fin de diástoles grandes, y con una fracción de eyección muy pobre, nos está diciendo que este paciente tiene que ir a cirugía, porque ya dilató el ventrículo y porque ya deterioró la función ventricular. La ley de Frank-Starling fue superada y los volúmenes ya están superando a la fracción de eyección, ¿ok? O sea que nosotros definitivamente, cuando tenemos la medición con ecocardiografía, nos va a dar lo que se denomina fracción de regurgitación. Cuando la fracción de regurgitación es muy grande, ya nos está indicando a nosotros pronóstico. Fíjense acá, este es un trabajo sobre 113 pacientes y un seguimiento a 9 años, donde se evaluó la fracción de regurgitación y la sobrevida en el tiempo. Fracción de regurgitación, si era menos del 33%, los pacientes anduvieron perfectos. Pero el 33% marcó definitivamente como fracción de regurgitación aquellos pacientes que iban a andar mal a los 9 años. O sea que es muy importante tener en cuenta la fracción de regurgitación. Y por otro lado, lo que habíamos hablado, el volumen de fin de diástole. Los pacientes que tenían volúmenes de fin de diástole, directa medición con resonancia, fíjense, de 246 mililitros anduvieron muy bien a los 9 años. Pero los pacientes que tenían mayor a 246 se fue deteriorando y la sobrevida libre de cirugía porque tenían síntomas, porque empezaron a tener insuficiencia cardíaca o por lo que sea, fue mucho peor. O sea que estos dos índices son muy importantes y estas dos cosas las podemos hacer con resonancia. Si nosotros utilizamos la fracción de regurgitación del 33%, podemos marcar perfectamente bien los que van a andar bien con el seguimiento y los que van a tener compromiso y se van a cruzar a los pacientes que van a tener cirugía. Entonces, acordémonos, 33% de fracción de regurgitación y un volumen de fin de diástole de 246 mililitros nos marca pronóstico y esto lo podemos hacer con resonancia magnética. Acá vemos este paciente, fíjense, paciente nuestro. ¿Cuánto pasa por abajo de la línea 0? Esta línea 0 que se ve en amarillo, muy poquito. Por eso, fíjense, el volumen que retrograda es de 3 mililitros y lo que estamos viendo, la fracción de regurgitación, es del 3.8%. Muy poquito. Una insuficiencia aórtica leve. Ricky, pará. Sí. Antes de pasar a mitral, vuelve para atrás. Creo que este es uno de los puntos fuertes de la resonancia en insuficiencia aórtica, ¿no? Y creo que este es un complemento del eco ideal. La cuantificación de la insuficiencia aórtica por eco tiene muchísimas falencias. Hay muchas maneras de equivocarte. Y me parece que este es un punto clave. Entonces, como es un punto clave, creo que en este caso son el gol estándar para cuantificar insuficiencia aórtica, te hago una pregunta: ¿cuánto tiempo tardás en hacer esta secuencia nada más? Porque volumen de fin de diástole lo medís fácilmente, rápidamente en el cine, eso no hay ningún problema. Pero esta secuencia, sí. ¿Cuánto tiempo tardás? Si yo te mando un paciente a vos y te digo, cuantificame la insuficiencia aórtica a través de este gráfico y nada más. ¿Cuánto tardás? Nada más. Yo tardo, el paciente se toma las secuencias, primero se toman las secuencias básicas, que vamos a ver una secuencia de frente, una sagital y una transversal. Eso se lo toma aproximadamente en 10 segundos, respirando libremente. Sobre esas imágenes yo puedo medir y poner sobre la válvula aórtica, arriba de la válvula aórtica, corrigiendo sobre la imagen frontal y sobre la imagen sagital, corto. Directamente programo una secuencia que me dura aproximadamente 12 segundos. O sea, 12 segundos de apnea. Midiendo simplemente esto. Puedo corregir porque me salió un poquito más arriba o más abajo, puedo tomar otros 12 segundos de apnea. Listo, tomo 2 secuencias. Con esto a mí me salen estas imágenes. O sea que yo creo que con estudio dirigido únicamente para medir el flujo aórtico, puedo hacer esto. Si yo quiero tener certeza, yo puedo hacerlo sobre el flujo pulmonar también. ¿Para qué? Porque si yo tengo un flujo pulmonar sin insuficiencia pulmonar,
por supuesto, comparo el flujo aórtico y el flujo pulmonar. Entonces ahí me aseguro que si yo tengo un flujo aórtico de 150 mililitros y tengo un flujo pulmonar de 100 mililitros, seguramente hay 50 mililitros que están sobrándole a esa válvula aórtica. Y ahí aseguro que las imágenes que yo veo por debajo tienen que coincidir con la diferencia que encuentro entre el flujo aórtico y el pulmonar. Y eso no me va a llevar más de 10 minutos, tal vez 15. De acuerdo, y creo absolutamente en el eco, en el estudio dirigido por eco, en el cual yo diagnostico la insuficiencia aórtica por eco y la cuantifico por resonancia. Por supuesto, estamos hablando de cuando es moderada, severa, o estamos hablando de si es leve, no voy a hacer una resonancia, no hace falta. Estamos hablando de esos moderados que el ventrículo está, y no sabemos si es por qué el ventrículo está dilatado. Y bueno, me parece que en ese sentido, ahí la resonancia tiene un rol bárbaro. Ahora te hago otra pregunta. ¿Qué pasa con el T1 mapping en la insuficiencia aórtica y con el realce en la insuficiencia aórtica? Todo lo que nosotros nos demuestre una lesión miocárdica, ya sea el T1 mapping, ya sea el realce con gadolinium, ya sea alteraciones en el strain con ecocardiografía, me están diciendo que esa válvula, que ese miocardio ya está sufriendo. Y si no tenemos otra causa, si no tenemos una enfermedad coronaria subyacente o alguna otra miocardiopatía subyacente, y si la causa es únicamente la aorta, hay que hacerle algo, aunque este paciente no esté sintomático. Pero acá hay que importante. Una cosa es una insuficiencia aórtica y otra insuficiencia mitral. La insuficiencia aórtica siempre tiene poscarga elevada. O sea que los pacientes que tienen una insuficiencia aórtica, le podemos ver qué presión tiene. Si el paciente está hipertenso, le corregimos la presión y vemos y evaluamos nuevamente la insuficiencia aórtica. Si la insuficiencia aórtica disminuye, perfecto, seguimos con un tratamiento médico. Pero si el paciente tiene una insuficiencia aórtica severa, con un volumen regurgitante, como estábamos viendo ahora, más arriba del 35%, de fracción de regurgitación, y vemos que el ventrículo ya empieza a dilatarse, ese paciente tiene que hacérsele algo. O sea, porque estos pacientes pueden estar asintomáticos mucho tiempo y vamos a terminar con unos corazones corbovis, como eran antes, que ahora ya gracias a Dios no se ven, pero con corazones inmensos, porque se nos va pasando la vida con una sobrecarga volumétrica y un aumento de la presión de poscarga, que generalmente estos pacientes tienen. Perfecto. Muy bien. Bueno, un dato solo. Hay muchos trabajos que definen cuál es el valor de fracción regurgitante. 33% es el que tomó otro, algunos toman 27%. Lo que está claro es que por debajo de 27 nunca el paciente es quirúrgico. Entre 27 y 33 ahí entran las discrepancias según el trabajo, según el autor. La gran mayoría tomamos 33% como valor índice, ¿no? Esto lo digo por si alguien leyó que creyó que era 27 el punto de corte. Lo que se sabe es que por debajo de 27 el paciente no es quirúrgico nunca, por arriba de 33 es siempre, y entre 27 y 33 ahí está donde empiezan a jugar los volúmenes, ¿no? Un poquito, los volúmenes de fin de día. Y acá es algo muy interesante, ¿no? Que vamos a tener muchos pacientes, fíjense que van a encontrar ustedes en la clínica con ecocardiografía, eso es lo que veo habitualmente, que tienen, parece, insuficiencias aórticas severas, pero el ventrículo no está dilatado. Entonces, en esos pacientes es importante saber si es que tienen insuficiencia aórtica y qué severidad tiene esa insuficiencia aórtica. Porque ese ventrículo por algo no se dilató. O sea, utilicemos el sentido común, ¿no? Los jet excéntricos subestiman la cuantificación y los jet centrales sobreestiman la cuantificación por eco. Por eso me parece muy interesante combinarlo con este método. Bueno, sí, vamos para la mitral. Vamos. Insuficiencia mitral. Este es un tema en que hay que aplicar más la atención. Y vamos a tratar de que se abran la mente, ¿no? Porque vamos a tratar de que ustedes piensen un poco en diferente de lo que está a todos lados escrito. La insuficiencia mitral es algo que, una pérdida de una válvula en la cual provoca que el ventrículo izquierdo trabaje muy fácilmente siempre. Tenemos una poscarga muy baja, porque tenemos doble vida de salida. Si nosotros el ventrículo se contrae y tenemos una insuficiencia aórtica, todo el flujo va a pasar por el orificio aórtico y va a atravesar la válvula aórtica. O sea que va a tener un solo orificio de salida ese ventrículo cuando se contrae. No ocurre lo mismo con la insuficiencia mitral. En la insuficiencia mitral vamos a tener una contracción muy facilitada del ventrículo porque tenemos dos vías de salida, uno por la aorta y otro por la insuficiencia mitral misma. Entonces el ventrículo se va dilatando hasta que llega un punto en que el índice de elastancia ventricular, que es cuando ocurre la dilatación máxima, ya no puede dilatarse más y empiezan los síntomas. Y en esos casos, generalmente, se causan mala evolución. Por eso los pacientes que tienen fracciones de eyección menores a 35%, menores de 30%, ya no se operan,
porque estos pacientes, si le ponemos una válvula, le cerramos una de las vías de escape y le aumentamos un ventrículo claudicante, le aumentamos la poscarga en forma significativa. Entonces es muy importante saber en estos pacientes cuándo operar y qué grado de insuficiencia tiene. ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿Cómo podemos verlo con resonancia? Este es un flujo normal en un mismo paciente, fíjense, le hicimos el ecodoppler, medimos el flujo anterógrado a través de la válvula mitral y fíjense que es prácticamente la misma morfología del flujo medido a través de la válvula mitral, pero por resonancia magnética. La morfología ya nos está diciendo que si tengo un patrón normal en el ecodoppler, seguramente va a ser el mismo patrón normal que yo voy a tener a través del flujo mitral. Lo que va a variar van a ser los volúmenes que medimos con la planimetría, válvula mitral, y después tenemos que hacer sacar el área del área mitral por eco y sacamos el volumen para lo que nosotros medimos de forma directa con la resonancia magnética. Generalmente, ¿para qué hacemos una resonancia magnética en la insuficiencia mitral? Podemos identificar el mecanismo de la insuficiencia, podemos determinar la severidad, podemos analizar el remodelamiento ventricular que está causando. ¿Cómo vemos las insuficiencias y sobre todo la insuficiencia mitral con la resonancia? Fíjense, la pérdida de señal nos da una imagen negra. Esa imagen negra nos va a dar a nosotros la imagen de dónde está perdiendo esa válvula. Esta es una válvula mitral que pierde con un jet que se dirige ligeramente hacia adelante. Significa que acá la valva posterior posiblemente sea la causante de esta insuficiencia mitral. También vemos un jet de insuficiencia aórtica y una imagen oscura hacia arriba con una valvulopatía aórtica estenótica, que también se ve todo por la pérdida de señal que estamos viendo. Por lo tanto, cuando nosotros veamos una resonancia de estas características, podemos decir que si tiene insuficiencia mitral o no, la dirección del flujo nos puede decir cuál de las válvulas está comprometida, el tiempo que pierde esa válvula, porque si la válvula vemos que pierde solamente en telesístole, estaríamos viendo un prolapso de válvula mitral. Pero si en cambio tenemos como en este caso, pierde durante toda la sístole, esta es una valvulopatía que compromete mayor tiempo sistólico, por lo tanto es más severa. La magnitud de la pérdida de señal es muy discutible. Estas imágenes no se ven siempre así, y ustedes van a ir viendo ahora con las imágenes que les voy a ir mostrando, que la resonancia no nos muestra realmente la magnitud que tendría que tener una insuficiencia y nos puede equivocar. En este caso, es un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada, posiblemente por un proceso inflamatorio, que tenía toda la quinesia en la cara inferior. Fíjense que se pueden observar inclusive 2 jets de insuficiencia mitral, con un jet que aparentemente llega hasta el final de la aurícula, pero la aurícula no está tan dilatada. O sea que tenemos que empezar a razonar y decir por qué, si yo considero que estos jets son severos, ¿por qué no me dilató la aurícula? Esas cosas tenemos que ir pensando cada vez que hagamos ya sea una ecografía o una resonancia. ¿Cómo podemos tipificar el jet? Vemos si es central o es periférico. Si es central, en un paciente que tiene mala función como este, ya nos está diciendo algo, que significa que posiblemente el anillo esté dilatado y hace que las válvulas no coapten en el medio. Puede ser leve a moderada magnitud, es esto que estamos viendo acá. Vemos la profundidad del jet, si llega hasta el fondo o no. Vemos si el ventrículo izquierdo está dilatado y si la función ventricular está deteriorada, como en este caso. Si tenemos una quinesia inferior, vemos acá, vemos el derrame pericárdico, que está acá, lo que me está diciendo que posiblemente la patología de este paciente sea una patología sistémica. Acuérdense que es muy raro que si fuera un infarto inferior simplemente tuviera tanto derrame, a menos que sea una pericarditis epitenocárdica, como se suele describir, pero que eso ocurre más tardíamente y con no tanto deterioro de la función. Y el derrame pericárdico, en este caso, podemos ver toda esta información simplemente observando el jet de insuficiencia. En este caso, nosotros consideramos que la insuficiencia mitral era secundaria. O sea, no era dañada la válvula, sino era una dilatación del anillo, posiblemente una retracción de los músculos papilares que impedían que la válvula cierre bien la valva posterior, y esto es una insuficiencia mitral secundaria. ¿Cuál es la importancia de llegar a este diagnóstico? Que estas valvulopatías no se solucionan cambiándole la válvula. Generalmente son secundarias a otras estructuras perivalvular, que es lo que nos está causando la insuficiencia aórtica. ¿Cómo podemos cuantificar simplemente por la intensidad? Sí, podemos ver. Podemos acá tener un 4 cámaras y acá tenemos en telesístole y vemos que la mayoría del flujo turbulento ocurre en la mesosístole y que en la telesístole disminuye, el ventrículo está más contraído. Si vemos las 2 cámaras es otro punto para ver y cuantificar.
Podemos cuantificar de otra forma, podemos hacer la planimetría, como se hace con ecocardiografía, sacamos esa planimetría y medimos el tamaño total de la aurícula. Y de ahí tenemos que seguir y utilizamos los mismos criterios que utilizábamos con la ecocardiografía. Los criterios de severidad en la insuficiencia mitral es un volumen regurgitante más de 60 mililitros por latido, una fracción de regurgitación mayor de 50 y una relación del jet y el área, esta es el área de la aurícula y el jet, cuando es más del 40%, ¿ok? Entonces, en estos pacientes tenemos una insuficiencia mitral severa, vista por resonancia. Fíjense que estamos utilizando muchos de los criterios que utilizamos en la ecocardiografía. Las secuencias de cine nos pueden indicar a nosotros, en este caso, 4 cámaras, 2 cámaras y 3 cámaras. Vemos la aorta saliendo de acá, y fíjense que acá hay un pequeño jet muy pequeñito de insuficiencia mitral trivial. O sea que nosotros con resonancia vemos menos insuficiencia que la que ve la ecocardiografía. Van a haber muchas insuficiencias. Esta insuficiencia posiblemente, viéndola por ecocardiografía, va a ser bastante más magnificada. ¿Cómo mido yo el flujo que está pasando por la válvula mitral? Bueno, tengo que hacer un corte. Y programo el corte en todos los planos para que esté lo más perpendicular al anillo valvular posible y ver que la válvula esté abierta. Cuando hago ese corte, yo voy a obtener el plano de corte y el área donde me va a marcar el flujo a través de la válvula mitral. Para hacer este flujo chino, como habíamos hablado hoy, es muy rápido. Generalmente se tarda 10 segundos a 12 segundos a la unidad del paciente y me da un flujo de estas características. ¿Qué características yo puedo sacar de este flujo? La morfología, si tiene una onda llenado rápido más grande que el llenado lento, la patada auricular, las velocidades. Acuérdense que la insuficiencia mitral severa tiene que tener arriba de 1.5 metros por segundo de velocidad a través de la válvula mitral, de la onda E. También te va a dar estos valores, las direcciones de los flujos y la cuantificación de los flujos. Por ejemplo acá, 4 cámaras en forma cuantitativa. ¿Qué dice acá? Función, no funciona bien, la válvula aparentemente bastante sana, fíjense que estamos viendo bastante fina, cierra bien aparentemente con un pequeño de insuficiencia. Mido el volumen que está atravesando esta válvula y es de 112 mililitros. Corto en el nivel de la válvula y a ese nivel puedo hacer esta cuantificación. Esa cuantificación muchas veces podemos equivocarnos. ¿Cómo hacemos para acertar? Ponemos 3 cortes. 12 segundos en el primer corte, 12 segundos en el segundo corte y 12 segundos en el tercer corte. Veo cuál es el que mejor imagen me da como de flujo a través de la válvula y ahí cuantifico cuál es el paciente, el flujo que tiene. En este caso, fíjense, elegí este corte, la válvula se cierra y voy a tener de frente la válvula abriéndose y cerrándose. Ustedes pueden ver, fíjense, la válvula anterior, a ver si puedo frizarla, la valva anterior y la valva posterior. Y a su vez veo ese punto negro en el medio. Ese punto negro me está hablando a mí de la insuficiencia y en el punto donde se encuentra la insuficiencia. Si yo tengo que hacer una clasificación y tengo que poner una clasificación de dónde se encuentra el punto, seguramente, a ver si le puedo mostrar. Bueno, me está costando. Ahí. Ese punto negro es la insuficiencia. Si yo tengo que cuantificar, como hacemos siempre, si es 1, 2 o 3, para ver qué festón está comprometiendo, definitivamente es el festón 1. Y si yo veo el jet más turbulento, va hacia atrás, significa que es el festón P1 el que está comprometido en este tamaño. O sea que yo puedo ver no solamente eso, y a su vez puedo ver que hay inclusive una imagen clara acá. Esto es un clef de la valva posterior de la mitral vista por resonancia. Fíjense que ahí, a ver si lo puedo frizar, tenemos suerte. Bueno, ahí se puede observar ya que hay como un orificio, una falta de continuidad de la valva posterior. Y ustedes ahí fíjense cómo se nota el jet blanco por un clef de la mitral de la valva posterior. O sea, los inconvenientes que muchas veces tenemos en estas mediciones es la variación de la dirección del jet, que comienza en una dirección y termina en otra. Eso ya lo habíamos aprendido mucho con ecocardiografía. El volumen regurgitante en la mala función ventricular muchas veces es pequeño, pero porque tenemos una mala función ventricular. Y los jets excéntricos siempre son problemas. Ya hace muchísimos años la cuantificación de los volúmenes regurgitantes, cuando comenzábamos esto a hacer con resonancia magnética, fíjense en el año 98, el coeficiente de correlación cuando evaluábamos el volumen regurgitante con resonancia y con ecodoppler era muy bueno. Después vimos que no era tan bueno, pero no era malo. Cuando hacíamos las gradientes y se comparaban con la angiografía,
nosotros empezamos a encontrar que los pacientes que tenían insuficiencias mitrales mínimas o triviales, el tamaño del jet era menos del 15% de la aurícula. Por ejemplo, se consideraban mínimos o triviales. Cuando eran leves era entre 15 y 30, y eran importantes cuando era más del 50%. Y los volúmenes regurgitantes y todas las áreas, fíjense que tenemos hacia la derecha, nos daban valores muy grandes. Estos valores mayores no tenemos problemas. Y estos valores muy pequeñitos tampoco tenemos problemas. Nuestros problemas están en estos valores tiempos intermedios, los cuales pueden ser moderadas o moderadas severas. Ahí el orificio regurgitante efectivo fueron los que nos empezaron a ayudar con la ecocardiografía a clasificar. Cuando uno empieza a ver si la fracción de regurgitación con ecodoppler y con resonancia, ¿cuál le creemos? Entonces se empezaron a ver esto que está acá, que es la insuficiencia mitral, era leve cuando la fracción de regurgitación era menos del 15% y era severa cuando era más del 42%. Esos son los valores de fracción de regurgitación. Desde hace muchísimos años atrás, los valores intermedios estaban entre 15 y 42. ¿Cuántos de estos valores, al compararlos resonancia con eco, tenían coincidencia cuando clasificábamos una valvulopatía? La columna de la izquierda vemos la cuantificación leves, moderadas, moderada severa o severa de la ecocardiografía. La ecocardiografía, cuando comparaba con la resonancia, vio que los pacientes que tenían leve eran leve por ecocardiografía 26 pacientes, de 83 del total, ¿sí? Y cuando eran severas, había otra coincidencia, buena coincidencia. Del total de severas eran 8 por resonancia, esto es resonancia severa, y eran 8 por ecocardiografía. O sea que había una buena correlación en los puntos extremos. En los muy leves la veía leve también la ecografía, y en los puntos muy severos también la veía severa la resonancia. Pero ¿qué pasaba cuando los pacientes tenían los grados intermedios? En los grados intermedios, ahí había discrepancia. El coeficiente de correlación cuando uno mide resonancia y con ecocardiografía era de 0,78. ¿Por qué no era del 100%? ¿Por qué lo que medía la ecocardiografía, la resonancia no lo podía justificar? Y en este paciente vamos a ver por qué, y vamos a empezar a entender. Este es un paciente con un muy buen ecocardiograma, en el cual podemos ver un jet profundo, intenso, que vemos una vena contracta ancha, más de 0,4, ¿sí? En el cual no tenemos prácticamente dudas que el paciente tiene una insuficiencia mitral severa. A este paciente le hicimos un 3D para ver la función ventricular y ver el volumen sistólico por eco 3D. Acuérdense que en estas muy buenas imágenes nosotros podemos tener una muy buena correlación con la resonancia, cuando la resonancia para medir los volúmenes sistólicos ventriculares es el gol estándar. Acá vemos por 3D esas mediciones. Se les hizo la ecocardiografía y nos daba todos los parámetros de que el paciente tenía una muy alta fracción de eyección y volumen regurgitante. Teníamos muy densa la señal de la insuficiencia y teníamos una onda G alta. Muestro este paciente por una cuestión sencilla. Estos pacientes son los pacientes más difíciles de evaluar el volumen regurgitante, por el método que sea. ¿Por qué? Porque están fibrilados. Fíjense que este paciente estaba fibrilado. Pero como mantenía intervalos diastólicos bastante regulares, fíjense que el volumen sistólico que manejaba este paciente era bastante regular en todos los latidos. Por lo tanto, lo que hay que buscar en pacientes que están con fibrilación auricular es regularizar el ritmo. No importa que dejen de tener ritmo de fibrilación, que sigan fibrilados, pero que esté regular. Ahí se puede hacer y podemos tener buenas concordancias. En este paciente, casualmente, fíjense, le hicimos resonancia. Este es el mismo paciente. Insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, perdón, buena función ventricular. Acá tenemos la insuficiencia mitral y fíjense que con resonancia no vemos el jet. ¿Ok? Ese es un punto que yo les vengo diciendo. Los jets de insuficiencia, la resonancia no los ve tan bien como los ve la ecocardiografía. O sea que si yo veo un eco, posiblemente este jet de insuficiencia está sobrevaluado por la ecocardiografía, mientras que por la ecocardiografía la resonancia puede estar subevaluado por la resonancia. Fíjense que esto nadie se va a equivocar de que el paciente tiene insuficiencia mitral, pero si yo le muestro esta resonancia, seguramente más de uno no la hubiera visto. Y eso es habitual. El mismo paciente, 4 cámaras, el mismo paciente, 4 cámaras. Fíjense que acá sí empiezo a pensar que tiene un poco más de insuficiencia. ¿Por qué? Porque el jet es profundo, es excéntrico y llena hasta las venas pulmonares. Fíjense que llega hasta el final con una aurícula muy dilatada. La aurícula se ha tornado redondeada y el septum está bombado hacia la aurícula derecha. O sea que indudablemente esta insuficiencia mitral
debería ser moderada por lo menos. Para evaluar y cuantificar esa insuficiencia mitral por resonancia, nosotros tenemos que cuantificar y hacer 3 mediciones. En estos pacientes complejos hay que hacer 3 cosas. Primero, cuantificar el flujo aórtico, cuánto volumen está pasando a través de la válvula aórtica. Segundo, cuantificar el flujo que está pasando por la válvula mitral. Y después, tercero, cuantificar qué volumen sistólico tiene este ventrículo. O sea, los 3 puntos. Medimos la aorta, medimos el flujo que pasa por la mitral y medimos el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Acuérdense que el ventrículo izquierdo es un ventrículo bastante sonso. No sabe hacia dónde manda en cada contracción el volumen de sangre. Él sabe que tiene que contraerse y parte de la sangre va a ir hacia la aorta y parte de la sangre va a ir hacia la válvula mitral insuficiente. Por lo tanto, lo que yo voy a medir primero es el flujo aórtico. Fíjense acá, ustedes me preguntaban cómo se medía. Bueno, sí, se hacía una planimetría del flujo que habíamos marcado y con esa planimetría automáticamente me va a corregir el movimiento y ese movimiento me va a tirar a mí un gráfico que lo vemos acá abajo, a la derecha. A ver si lo puedo ver acá. Este es el gráfico y me dice, hacia adelante hay 72 mililitros, hacia atrás hay 8 mililitros, el flujo aórtico estamos hablando, y el volumen neto hacia adelante es de 64. ¿Sí? Esto es un volumen normal, una aorta que está prácticamente sin insuficiencia, y esto es una aorta normal. Y ya tengo la cuantificación a través del flujo aórtico. Significa que el ventrículo, cuando se contrae, me va a tirar hacia adelante 72 mililitros. Cuando le saco el volumen regurgitante que va por las coronarias, me quedo con 64. Flujo aórtico, 64 mililitros. Tengo el primer medición para cuantificar el flujo aórtico. Ahora voy a cuantificar el flujo mitral. Acá vemos el flujo mitral, me pongo sobre la planimetría mitral, ¿sí? Y me va a ver acá esta curva de abajo. Fíjense que en la curva de abajo no tengo la patada auricular porque es una paciente en fibrilación auricular. Este paciente me mide el flujo a través de la válvula mitral y me dice que la mitral, esta válvula, tiene 108 mililitros que están yendo hacia adelante. O sea que tengo 64 en la aorta y tengo 108 en la mitral. Esta diferencia, si yo resto 108, le resto 64, me va a dar el volumen regurgitante, que es el volumen de aurícula izquierda que va hacia la izquierda. Acá tengo un volumen regurgitante de 44 mililitros, que corresponde al 60% de la fracción de eyección, de regurgitación del ventrículo izquierdo. O sea que tengo paciente con un volumen sistólico de 44 y una fracción de regurgitación del 60%. ¿Cómo cuantifico el ventrículo izquierdo? Como ya lo habló hoy Diego, mido todos los cortes, corte todo el corazón, desde la punta hacia la base, y como yo sé el espesor de corte, perfectamente lleno los espacios que se encuentran entre cada corte. Y de esa forma puedo sacar en cada corte, desde la base hacia la punta, en diástole, los mililitros, sumo los mililitros y tengo el volumen de fin de diástole. Hago que el ventrículo, en la parte más contráctil, más contraída del ventrículo, y hago lo mismo. Planimetría, sumo los volúmenes y me da el volumen de fin de sístole. Significa que yo resto 206 de fin de diástole menos 201 mililitros de fin de sístole y va a tener el volumen sistólico de este paciente. ¿Sí? Entonces, en nuestro paciente, vamos a tener volumen de fin de diástole, teníamos 256 y un volumen sistólico de 139 mililitros. Tengo un flujo aórtico de 64 y un volumen sistólico, el ventrículo me está llenando para adelante, 139 mililitros, lo que hace que la diferencia sea de 75 mililitros. Y la fracción de eyección del 54%. ¿Se entendió? No sé si entiende, porque lamentablemente yo estoy hablando, no sé ni si cortó la transmisión o no. No, te estamos escuchando muy, muy bien. ¿Cuánto más te falta para la charla? Porque estamos en tiempo. Sí, bueno, termino con este y termino con este nomás porque es todo muy largo, Chino. Pero bueno, de esta forma nosotros podemos ver y después comparamos y decimos, ¿podemos cuantificar con eco 3D o comparar con eco resonancia magnética? Sí, nosotros podemos cuantificar por eco 3D lo mismo. Fíjense, a este paciente le hicimos los volúmenes por eco 3D y nos dio un volumen sistólico de 130 mililitros y nosotros con resonancia era de 139 mililitros. O sea que era perfectamente comparable en una imagen
buena cuando tenemos buena imagen ecocardiográfica. Acá tenemos el flujo, cuantificación por eco 3D, fue volumen regurgitante 76, con resonancia 75 y fracción de regurgitación 59 y 54 por resonancia. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos que cuantificar una insuficiencia aórtica, podemos hacerlo con eco 3D, con esa calidad de imagen, y podemos hacer con resonancia con cualquier tipo de calidad de imagen. El volumen regurgitante, entonces, de esa forma, podemos medir perfectamente bien lo que tenemos con ecocardiografía. La insuficiencia mitral, la severidad de la insuficiencia mitral por resonancia es leve cuando es menor al 15% de fracción de regurgitación, es severa cuando es más de 48. Los grados intermedios son grados intermedios de fracciones de regurgitación. Bueno, yo creo, Chino, que da para muchísimo más. Así que, vamos, por ahora... Yo te diría que, como para terminar tu charla, yo no le creo nada al volumen, a la fracción regurgitante por eco, ni al volumen regurgitante por eco en la insuficiencia mitral. De hecho, lo hemos demostrado y lo publicamos en la Revista Argentina de Cardiología, porque hemos trabajado, no es el momento de contarlo, pero la medición del anillo mitral es pésima y es una doble paradoja, es una doble falacia que termina siendo una contradicción por eco. Por eso, cuando veo lo que vos me estás mostrando, me resultan dos cosas. Uno, el gol estándar para evaluar la etiología de la insuficiencia mitral, es mi opinión, sigue siendo el eco transesofágico 3D. No hay como el eco transesofágico 3D para ver qué está pasando en la válvula mitral. Eso por un lado. Nunca, la resonancia nunca va a poder llegar a ver exactamente qué es lo que le está pasando a la válvula mitral. Pero sí es cierto que todo lo que es volúmenes y todo lo que es lo que estamos mostrando, y sobre todo ver la fracción regurgitante por resonancia, quizás tenga más validez por supuesto, mucha más validez que por eco. Por eso te quería preguntar como pregunta, si has averiguado bien el tema. No lo compares con eco, porque con eco es un desastre. Con eco, si querés, lo podemos comparar con el método PISA, por ahí, que es el mejorcito de todos, a pesar de que tiene sus grandes falencias. Pero, ¿con qué lo podés comparar para decirme que el volumen regurgitante por resonancia en la insuficiencia mitral moderada / severa me va a servir a mí y yo voy a poder pedir una resonancia complementaria? Bueno, acá, eso casualmente lo que seguía en la charla, que era cómo evaluó eso Uresky. El estudio de Uresky del año 2015, él agarró e hizo pacientes que tenían todas insuficiencias mitrales para ser operados. Con ecocardiografía por el orificio regurgitante efectivo, se midió el volumen regurgitante y dijeron, estos pacientes son todos severos, se van a operar. Entonces a todos se les hizo resonancia antes de la cirugía. Después se los operó, o sea, se le puso una válvula y se le solucionó el problema del volumen regurgitante. O sea que esos pacientes ya salieron sin volumen regurgitante. Se le hizo un seguimiento y se le volvió a hacer resonancia a los 6 meses, con el gol estándar, que es la resonancia, que es la función ventricular, volumen sistólico, y se midió el flujo de la válvula aórtica, ¿no? De esa forma veían que a los 6 meses, los pacientes que fueron evaluados y tenían insuficiencia volumen regurgitante por resonancia, el volumen ventrículo izquierdo se redujo. Y se logró evaluar que el flujo que eyectaba del ventrículo izquierdo era el mismo flujo que pasaba por la aorta. O sea que lo que midió la resonancia fue perfecto en comparación a lo que midió el eco. Cuando se evaluaron los pacientes que fueron medidos como insuficiencia severa y se hizo nuevamente la ecocardiografía, el coeficiente de correlación fue malísimo. No hubo relación a la inversión del ventrículo izquierdo. Los pacientes fueron mal categorizados. De cada 3 pacientes que fue categorizado por volumen regurgitante por eco, 2 estuvieron mal categorizados como severos. Mientras que con la resonancia fueron perfectamente categorizados. Por eso no le creo al eco y tampoco le creo al área versus área, no le creo nada, porque todo eso tiene que ver con ni para el rezo ni para el eco, los dos. Por eso me parece muy importante cuando vos mostrás cómo me dice el flujo de entrada del tracto y después tenés que medir la válvula aórtica. Creo que ahí está un poquito la historia, ¿no? del valor de la rezo en una insuficiencia mitral crónica y severa, ¿no? Pasemos a lo lógico, a lo fuerte, a lo robusto. La resonancia es el gol estándar para medir los volúmenes y el volumen sistólico, el volumen eyectivo del ventrículo izquierdo. Es el gol estándar. No hay método que lo supere.
si nosotros tenemos un volumen sistólico que me dice que está eyectando 45 mililitros en cada sístole, y yo mido el flujo en la aorta, y me dice que en la aorta hay 45, 46 o 47, o sea, muy poca diferencia con lo que me está diciendo el ventrículo izquierdo, que es el gol estándar, le tengo que creer también el volumen sistólico que pasa por la aorta, y eso es lo que hace la resonancia. Entonces, si yo el ventrículo me dice que está eyectando 150 mililitros y por la aorta pasan 50, hay 100 mililitros que van para otro lado. Esos 100 mililitros son los que van hacia la aurícula. Bueno, en virtud de la hora siempre terminamos con el doctor Jorge Lowenstein. Esta vez vamos a terminar con el hijo. Vamos a dejar que el hijo termine esta lindísima charla. Hay muchísimo por discutir. Creo que la vamos a dividir el próximo año, porque realmente cada una de las valvulopatías podemos estar discutiendo. Y lo dejamos a Diego entonces que termine y cierre esta linda charla. Bueno, a ver. Hay algo que es el futuro, que es lo que se viene. Diego, sí. Antes que termine, Diego Lowenstein tiene su propio centro en Lanús, porque me preguntan dónde trabajan ustedes. Hay mucha gente que quiere derivarles pacientes. Diego está en Buenos Aires y tiene su propio centro en Lanús que se llama Bioimágenes. Y el doctor Obregón es de Corrientes y trabaja en el Instituto Cardiovascular de Corrientes, que es un centro de referencia de toda la Mesopotamia argentina. Diego. Bueno. Como todo, hay un futuro, digamos, en lo que es flujos. El futuro en resonancia ya es real. Estamos haciendo lo que se llama 4D Flow, 4D Flow, que básicamente es lo mismo, es hacer cortes, en vez de hacer un corte en dos planos y tener una imagen única, 2D, lo que se hace es adquirir un volumen. Y en función de ese volumen, lo que podemos hacer es adquirir imágenes majestuosas y cálculos que son mucho más exactos. Vos me preguntaste cuál era la discrepancia, yo te dije que era un 10, un 15% en lo que es el 2D. En el 4D logramos tener muchísima más precisión en lo que son los cálculos de los volúmenes. Así que vamos a hacer un viaje por el futuro. Allá comiendo anticuchos, un día en Lima nos encontramos con Martín del año 2040. Y bueno, nos situamos en el año 2040, estamos en el año 2040, ese es el doctor Lombardero del año 2040. Esto es lo que es el 4D Flow, ¿no es cierto? Nos permite hacer las adquisiciones fantásticas, digamos, ahora vamos a ver un poquito, digamos, vemos diferentes planos, porque hicimos un volumen, le podemos pedir planos, y lo que hacemos es básicamente medir un punto. Y sobre ese punto podemos calcular los volúmenes, el punto que nosotros querramos, velocidad, volumen, fracción regurgitante, con imágenes que son realmente fantásticas y con precisión que no es, digamos, por ejemplo, acá vemos la insuficiencia con una fracción regurgitante del 43%. Esta es una insuficiencia mitral, fíjense, en el jet es súper excéntrico, lo vemos desde diferentes planos, y lo que hacemos es, apuntamos con el caliper a donde queremos medir, lo vemos en absolutamente todos los planos. Podemos ver lo mismo, digamos, lo mismo pero con vectores, y en definitiva trazamos sobre el anillo, le pedimos que nos dé la fracción regurgitante, y ahí tenemos la fracción regurgitante del 41%. ¿No es cierto? Esto es un poco lo que se viene en resonancia, que son imágenes hermosas y las vamos a ver en todos los congresos. Esto se llama contraste de fase en 4D, lo podemos hacer no solamente sobre estructuras valvulares, sino que lo podemos hacer sobre cualquier estructura que tenga flujos, sobre, digamos, sobre cualquier estructura arterial o valvular, y lo mismo que se hace hoy con eco, podemos hacer en resonancia, o sea, tomar los vectores de cómo se mueven los flujos y tener estas imágenes que son fantásticas. Nada, un minuto solamente para recibir resonancia. Es real, digamos, ya está instaurado, no todos los resonadores lo tienen, pero realmente está muy bueno. Lo último, una pregunta de la gente que nos está escuchando que me parece re interesante. ¿Esto implica que la resonancia es menos operador dependiente? ¿Va a ser menos operador dependiente? Ojalá. Ojalá. Yo hoy la verdad que estoy entrenando a muchísimos técnicos y cada vez es menos dependiente de mí, por lo menos como yo como médico que los hago. Estoy enseñándole muchísimo a los técnicos y hoy estoy teniendo técnicos con muchísimo criterio y estoy trabajando muy bien en equipo con ellos. Por lo menos es menos dependiente de mí. No sé si es humano dependiente, sigue siendo. No. Porque el 4D Flow, vos preguntaste de los tiempos. Los tiempos son larguísimos. Obtener un volumen de un 4D Flow está entre 10 y 15 minutos. Es dificilísimo. Hay que coordinar la apnea con el ciclo cardíaco y eso lleva muchísimo tiempo. Y el análisis también es muy largo. Esta secuencia sí es realmente larga.
Nosotros, yo creo que el médico tiene que estar al lado, o por lo menos a un teléfono de distancia, porque Sí, las imágenes que no se toman en la resonancia no es como la tomografía, y muchos de estos centros tienen tomografía y lo tienen tomografista, entonces creen que es lo mismo que una tomografía. Una tomografía coronaria la puede hacer un técnico porque la imagen es un bloque de información que después se procesa y uno mira como quiere y después hace lo que quiere, pero la resonancia no. Las imágenes que uno no tome cuando se está haciendo el estudio, no las va a volver a tomar. Se va a tener que llamar nuevamente al paciente, meterlo al resonador y hacerle de nuevo el estudio. Por eso es muy importante que el paciente, que el médico esté al lado. Si yo veo que una paciente tiene dilatado el ventrículo derecho, muchas veces, si el técnico hace solo, mi técnico no, porque mi técnico tiene más de 25 años que yo lo formé. Entonces ya está conmigo y sabe todo y me llama siempre. Mira, acá hay posiblemente una comunicación interauricular. Bueno, entonces hace el QFLU y fíjate también un Dixon, que es una imagen volumétrica para ver si no tiene una vena que está entrando por otro lado. O sea, si uno quiere realmente hacer bien resonancia, me parece que tenemos que estar al lado, por lo menos a un teléfono de distancia del técnico. No lo puede hacer el técnico solo, o si no vamos a estar recitando muchísimos pacientes, esa es la realidad. Okay. O sea que le respondemos a los médicos que nos preguntaron, la resonancia sigue siendo, o sea, la técnica sigue siendo operador dependiente. No tengo ninguna duda porque creo mucho en los que hacen resonancia y veo quién la hizo. Y les puedo asegurar que a veces es mejor un buen eco que una mala resonancia. Es así. Totalmente. Doctores, además, yo creo que la asociación, yo a los pacientes que termino de hacer una resonancia, generalmente los mando y los llevo. Yo tengo a 20 metros un ecógrafo, entonces generalmente voy y le hago el eco. O sea, tengo las dos cosas, tengo los flujos y en el informe están en las dos. Yo no consigo hacer una resonancia sin un eco al lado y ver ambas cosas y hacer una fusión de técnicas. Bueno, y estamos en 9 y 11. Tenemos 381 médicos escuchándonos, colegas, y realmente a esta hora, que es hora de comer, están escuchándonos, es porque ambos ustedes dos han dado una clase brillante, los felicito. 2 generaciones en la Argentina que representan la primera ola de la resonancia cardíaca, que fue Ricardo Obregón, y la segunda ola de la resonancia, que es Diego, y ambos nos han dado una clase fantástica. Para mí son referentes en la Argentina. Los dos tienen cursos de resonancia, los dos dan cursos de resonancia individuales, así que pueden entrar en sus páginas y disfrutar tanto de Diego Lowenstein como de Ricardo Obregón. Doctores de Argentina y Latinoamérica, no hay más tiempo. Martín, Ana, gracias por estar. Hoy ha sido un tiempo fantástico. Creo que el año que viene vamos a separar esta charla y vamos a hablar de insuficiencia aórtica por rezo y nada más, porque hay un montón de cosas para charlar, o de la mitral o de la estenosis aórtica. Doctores, sí, gracias por estar, gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Y bueno, gracias Martín, gracias chicos, gracias Diego, nos vemos, chao Ana, gracias chao Martín. Gracias.